Proverbios capítulo 4, vamos a tener nuestra lectura bíblica, nuestra enseñanza en el verso 10. ¿Ya vio el tema de esta noche? El tema de esta noche que vamos a compartir siempre en el libro de Proverbios es el camino de la sabiduría contra la verdad de los malos. Amén. Vamos a ver, hermanos, vamos a estar estudiando 8 versículos. 4 de ellos hablan sobre el camino de la sabiduría. Vamos a estar tratando de analizar esos 4 versos acerca de lo que la palabra de Dios nos aconseja para estos tiempos, y también vamos a estar viendo qué es lo que los malos llaman verdad, o cuál es el camino verdadero de los malos, que muchas veces es más fácil seguirlo. Vamos, vaya conmigo. Proverbios capítulo 4, verso 10. ¿Lo tiene? Amén. ¿Todos lo tienen? Comparta su Biblia con el que no trajo. El que no tiene, compre, porque es necesario tener la palabra del Señor. Amén. Proverbios capítulo 4, verso 10 al verso 17. Leemos la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Padre, bendice tu palabra, háblanos conforme a tu misericordia, Señor. Háblanos al corazón conforme a nuestra necesidad, Padre, y que esta noche podamos entender lo que tú quieres decirnos, oh Dios, y que esa sabiduría de la cual dotaste a Salomón también pueda dotar a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tratar, hermanos, de analizar algunas situaciones, y ese es el texto que hemos leído, ¿verdad? El cual está dividido en 2 partes. Amén. Y vamos a tratar de hacer una introducción, hermanos, a lo que muchas veces como popular conocemos, hermanos. Yo trato de llevarlos al hecho de que me llama la atención algo desde que empezamos a estudiar este libro. He tratado de analizar cada uno de los dichos populares que nuestros abuelos, nuestros padres han venido mencionando desde el principio, desde que éramos niños. Y mire, todos tienen una lógica increíble, todos tienen una enseñanza increíble. Y cuando nos vamos a la palabra del Señor, hermanos, no hay duda que tuvieron que pensar en la palabra, que tuvieron que haber leído la palabra para poder, hermanos, producir ese tipo de dichos. Porque al final estos dichos, hermanos, de ancianos, dichos populares, se vuelven sabios, ¿verdad? Mire lo que dice este dicho. Este dicho popular dice: el que no escucha consejo. Amén. Muchas veces venimos escuchando eso desde hace años. Amén. Y hemos venido escuchando ese consejo de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos, de los padres, diciéndole a los hijos: mira, hijo, si no escuchas consejo, difícilmente vas a llegar a ser viejo, ¿verdad? ¿Sabe? El promedio de vida en nuestro país, hermanos, es interesante ponerle atención. El promedio de vida de los chicos en nuestro país son 20 años, mucho. Amén. Pero esos son a los que no tienen a Dios en el corazón. Amén. Los que no están en los caminos del Señor. Los que están en los caminos del Señor, Dios los está guardando. Los que están escuchando el consejo de sus padres, los que están escuchando el consejo a tiempo, ese consejo que habla de ir por el buen camino, de apartarse de lo malo. Ese tipo de chicos, hermanos, son los que están sobreviviendo por lo menos en este país, en esta sociedad destruida, en este entorno en el cual nos encontramos. Pero es necesario, interesante entender
entender que cada uno de los dichos populares, hermanos, traía un consejo, traía una profundidad de sabiduría, la cual muchas veces, hermanos, en aquel tiempo menospreciamos, y que muchas veces cuando escuchamos a alguien que nos aconseja, muchas veces nuestro corazón o nuestra mente, cuando somos jóvenes, no queremos escuchar ese tipo de consejos. El que no escucha consejo no llega viejo. ¿Cuántas veces te dijeron eso tus padres? ¿Cuántas veces te dijeron eso tus abuelos? ¿Cuántas veces oíste y repetiste ese tipo de dichos? Vamos a pasar adelante. Pero hay algo interesante que debemos de entender. En la vida existen solo dos caminos. Amén. Y eso es bíblico. Amén. Eso es bíblico. El camino angosto y el camino ancho. Lastimosamente, hermanos, como siempre, la comodidad, el ser humano siempre se ha dejado ir por la comodidad, por lo más fácil. Y yo creo que es como alguien me dijo a mí: mire, hermano, pero es ilógico. Dios hay veces que, hermano, actúa de una manera increíble. Me dijo, ¿por qué? Porque mire, ¿qué hace usted, mes? Si encuentra un camino ancho, imagínense a la anchura de todo este templo, y está el camino ancho, me dijo, y usted va a agarrar una veredita que vaya toda angosta, ¿verdad que pareciera ser que no tiene lógica? Y de repente, hermanos, eso es lo que sucede en nuestra vida, que siempre estamos tratando de acomodar, y somos tan bíblicos que acomodamos la escritura a nuestra manera. El sabio mira el mal y se aparta. Aquí veo muy angosto, me voy a ir por lo más ancho. Pero muchas veces no entendemos, hermanos, que cuando Dios dijo que habían caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Amén. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dijo Jesús, pero su fin es fin de muerte. Hay caminos, hermanos, en los cuales nosotros muchas veces tenemos que detenernos como hijos de Dios a pensar, a analizar si es verdad que son caminos de Dios, porque muchas veces el hecho de ir holgado, de ir en el ancho, de ir, hermanos, aprendiendo cosas que quizás no nos ayudan en la vida, porque algo interesante tiene el ser humano. Somos buenísimos para aprender lo malo. Amén. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si pasáramos a un chico, a un anciano, a un adulto, y le dijéramos: hermano, cuéntenos chistes. Cuéntenos chistes, hermano. Cuéntenos un par de chistes aquí, no muy rojos porque está en el templo, ¿verdad? Cuéntenos. Yo le aseguro que aquí hay un montón de gente que después hay un montón de chistes. Páselo a decir un par de textos, le empiezan a temblar los pies. Amén. Así somos. Así somos, hermanos. Los que hemos llegado viejos al evangelio, los que llegaron ya quizás con avance de edad a los caminos del Señor, es interesante, hermano. Se pueden todas las cumbias. Todas las cumbias, toda la música vieja, hermano. Pregúntenle de Alcia Costa, de solo música de borrachos. Pero le gusta. Y hermanos, si les acondiciona y todavía se acuerdan, y cuando oyen al vecino que está mozo, hasta en las lágrimas se le salen, ¿verdad? Pero mire, hermano, no cantamos en el templo porque no nos hemos aprendido las alabanzas. Y muchas veces yo veo, hermano, que cuando los chicos cantan alabanzas nuevas, la gente está... Y no lo pasaron ahí en la pantalla, peor, ¿verdad? Yo no sé por qué no lo pasan en la pantalla, pastor, porque tenemos una pantalla, pero no lo pasamos. Y entonces los hermanos peor se quedan en la luna queriendo adivinar. Y muchas veces hacemos la talalala, ¿verdad? Toda la gente canta talalala, y nosotros a ver qué estamos cantando, pero no lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque no hay interés, porque realmente esas cosas positivas a las cuales debemos de aprendernos, debemos de enseñarnos. Porque miren, hermanos, el templo, cuando conducimos los pies al templo, también debemos de entender que el venir a la iglesia es para adorar y bendecir el nombre del Señor, y que la música, así como la música secular ha venido cambiando, ha venido, ¿cómo se llama?, cada vez renovándose, así la música cristiana, hermanos. Y hoy los chicos cantan otro tipo de música, pero siempre están en una adoración al Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en que siempre lo fácil, lo del mundo, lo que no edifica, es lo más fácil de aprenderse. Amén.
Nosotros no sé por qué tenemos esa mente tan retentiva hacia lo malo. Y lo que hablábamos es que hay dos caminos. No hay tres caminos, hay dos caminos, hermanos. Hay uno ancho y hay uno angosto. Y Jesús claramente dijo, miren, sigan el camino angosto, sigan el camino que es más difícil. Miren, el camino, tomen su cruz y póngansela y llévenla, porque ese es el camino de Dios. Porque muchas veces debemos entender que ese camino ancho, que es tremendamente, hermanos, acomodado a todo lo que nos gusta, que es tremendamente que nos da satisfacción a todo lo que no le agrada al Señor, es lo que al final termina en perdición y en muerte. Yo quiero seguir adelante. Vamos a tratar de entender, hermanos, el verso 10 de lo que hemos leído. Ahí está para que usted lo vaya leyendo. Y mire, Proverbios, hermanos, lo he dividido en dos partes. 4 versos habla el proverbista Salomón, habla sobre el consejo, sobre la razón, sobre el hecho, hermanos, de no seguir ese camino ancho, de tratar de evitar de ir por la senda de los malos, de tratar de entender de que nosotros, Dios nos ha llamado para ser diferentes, para hacer un cambio. Porque mire, una de las cosas importantes que debemos entender hoy en día en nuestras iglesias evangélicas, hermano, que hacer la diferencia es lo que cuesta. Amén. Porque me decía un pastor, ¿usted distingue entre un cristiano y un no cristiano? ¿Usted distingue? ¿Sabe que antes los hermanos se distinguían por la ropa? Amén. El que era cristiano, hermanos, se vestía muy diferente, muy diferente. Y no estamos diciendo, hermanos, esta noche de que la ropa sea algo significativo, no. Pero era una manera de distinción entre los creyentes. Amén. Las hermanas que eran creyentes no usaban minifalda. ¿Vea? Entonces, era un tipo de vestuario más, hermano, más decoroso, como Pablo lo dice en su palabra, ¿verdad? Pero había una diferencia. Los varones, hermanos, los hombres tenían una manera diferente de vestirse. Y hermanos, pero eso hacía una diferencia. Pero hoy en día, hermanos, nosotros nos encontramos y nos paramos ante una iglesia, ante una sociedad en la cual es difícil encontrar la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El verso 10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Qué decía el dicho? El que no oye consejo no llega viejo. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Por qué? Porque Salomón estaba consciente, hermanos, y que cada una de las expresiones de los proverbios, de los dichos sabios, de esta gran sabiduría sapeterna que Dios nos permitió desarrollar en estos tiempos, también Salomón estaba profetizando para este futuro y sabía que las cosas iban a empeorar y que esta tierra iba a convulsionar en pecado y que esta tierra se iba a volver una sociedad tremendamente disfuncional, que en la cual, hermanos, ya no se sabe quién va para adelante y quién va para atrás, quién es derecho y quién es izquierdo. Aquí, hermanos, es una sola mencolancia en la cual, hermanos, el pecado le llaman bendición y a lo que es bendición no lo queremos recibir. Así que Salomón ya estaba, hermanos, apercibiéndose de todas estas situaciones y empieza a escribir y dice: oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de tu vida. Porque de hecho, hermanos, la inteligencia y la sabiduría y el hecho de que nosotros cada día tratemos, hermanos, de ser diferentes y de vivir una vida distinta a la que vive el mundo, eso nos va a preservar la vida. Porque yo le decía a alguien, hoy en estos días, el que no tiene a Jesús en su corazón, difícilmente sobreviva, hermanos. Amén. En este mundo de pecado y en esta gran corrupción y en todo lo que se está dando, hermanos, yo creo que la único que nos va a poder dar la razón de vivir es la misericordia de Dios y el hecho de que estemos tratando de vivir una vida diferente, de entrar en ese camino que Dios quiere que entremos. El verso 11 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas
te he hecho andar por veredas derechas. Siempre nos gusta lo pando, ¿verdad? Siempre nos vamos por lo... ¿Se recuerdan ustedes? Yo no sé quién inventó las veredas, hermano, pero la gente había construido calles, pero de repente hacen una vereda aquí que es más corta y que va a dar al mismo lugar. Pues nadie usa la calle, todos usan la vereda. Amén. Y eso es como razonable, ¿verdad? Es como lógico. Pero en el camino del Señor, hermanos, muchas veces el irnos por veredas nos va a perder. El irnos por veredas nos va a sacar del camino de Dios. Porque muchas veces, hermanos, yo quiero que usted se lleve algo esta noche. Dios ha establecido dos caminos nada más. No existe un tercero. No existe una opción. No existe el hecho, hermanos, de que o somos cristianos o no somos cristianos. Amén. ¿Sabe? A mí me gusta lo que dice Apocalipsis y me llama mucho la atención cuando Dios, hermanos, está reprendiendo a la iglesia y le dice: mira, por cuanto no eres por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio. Y el término es, hermanos, Dios no lo acepta. Y de hecho, hermanos, Dios siempre está pensando en dos términos de la vida: o uno, o somos o no somos. Amén. Y por eso es que el consejo es que en el verso 11 el proverbista dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cada día, cada mañana, cada día al despertar, que es algo bien difícil, hermano? Que la vida del cristiano no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil y muchos lo comparan con un camino de espinas, con un camino angosto, un camino, hermanos, en el cual es muy, muy difícil caminar. ¿Sabe por qué? Porque el vivir una vida de evangelio, tratando de agradar al Señor, no es fácil. Cada mañana tratar de ser una persona diferente, de ser una persona que llame la atención, pero por las cosas positivas, de ser una persona, hermanos, que la gente diga: ese que está ahí es diferente, esa persona que está ahí no es distinta a las demás, no es maleducado, tiene una educación, siempre saluda, siempre hace esto, porque saben de las cosas que nosotros debemos de aprender, hermanos, es que con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, muchas veces ejemplizamos el evangelio que llevamos dentro de nosotros. Porque ser evangélico solo por nombre o solo porque cargamos una Biblia no tiene ningún valor para el Señor. Sigamos adelante. Verso 12. Dice el verso 12: cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Oiga, hermanos, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Cuando nosotros tratamos de vivir y de caminar en ese camino que Dios quiere, en ese camino de la sabiduría, en ese camino que hemos sido encaminados con la palabra del Señor, aprendemos, hermanos, que el camino del Señor es un camino en el cual cada día aprendemos a dar pasos, pero pasos sólidos, pasos que no nos hagan tropezar, pasos, hermanos, en los cuales nosotros entendamos que la vida, cada cosa y cada cuestión de la cual se desarrolla en nuestra vida, es porque Dios lo permite, y es porque usted y yo tratamos a cada momento de poder servir, de poder ser fiel al Señor, de poder ir adelantando, ir aprendiendo, ir evolucionando en esa vida cristiana que, como les digo al principio, no es fácil, pero que con la ayuda de Dios nosotros logramos alcanzar cosas grandes. Y miren, a mí me llama la atención algo: la vida cristiana como la de un bebé que comienza gateando, que comienza, hermanos, desarrollando una vida, que el niño va creciendo y cuando ya tiene un año comienza a caminar, y que cuando ya tiene un año y medio comienza a correr. Pero miren, el evangelio, hermanos, es similar. El problema es que muchos nos hemos quedado como bebé. Amén. Porque muchas veces la vida cristiana se estanca.
Porque muchas veces en la vida cristiana nos estancamos. ¿Por qué? Porque eso depende de nosotros, la búsqueda. Mire, hermanos, el evangelio, la santidad no se mide por cuánto tiempo usted tenga de venir a la iglesia. La santidad no se mide por los años, por cuántas veces se congrega usted en el templo. No, eso se mide por su dedicación al Señor, por su vida, por su testimonio, por lo que usted, por la comunión que usted tenga con el Señor. Amén. Y así aprendemos a crecer en la vida cristiana. Cristianos de 30 años y siguen gateando. ¿Amén? Sí, siguen siendo bebés cristianos. Siguen siendo, hermanos, todavía necesitan una andadera para correr, para caminar. Ya tenemos años de estar perseverando en el evangelio, porque la madurez espiritual, hermanos, va a depender de nuestra comunión con el Señor. Amén. Verso 13. Oiga lo que dice el verso 13. Retén el consejo, no lo dejes. Oiga lo que dice el proverbista Salomón. Retén. Mira, mantén lo que has aprendido. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, Timoteo, mantente. Ten ahí firme, retén lo que has aprendido. Amén. Lo que aprendiste de mí, ahí manténlo. Y mire lo que dice el verso 13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Mire hasta dónde llega el proverbista a pensar que el hecho de que nosotros podamos escuchar ese consejo y analizarlo, pero también guardarlo en el corazón, nos va a conservar la vida. Mira, la mamá le dice a la cipota: hija, yo no quiero que vos sufras como yo sufrí. Ese es el consejo. No le hagas caso a ese bicho piojoso, que no le ves la cara, hombre. Ese bicho es un lagarto, tiene cara de cocodrilo. Y la cipota: no, mami, vieras qué santo es. Mire, yo creo que nuestros padres, uno de los anhelos de nuestros padres era que nosotros no nos estrelláramos en la misma piedra que ellos. Amén. Yo creo que todos los padres que estamos acá, nuestro único deseo es que nuestros hijos triunfen. Amén. Yo creo que los que tienen niños pequeños quieren que no crezcan, ¿verdad, pastor? Este no quiere que crezca la niña, ¿verdad? Muchos dicen: yo quisiera que mi hijo se congelara en el tiempo, ahí en la edad de 4 o 5 años. Ahí está lindo, porque dentro de 15 años quiero ver al pastor John. ¿Verdad? Entonces de repente nos damos cuenta de que nuestros padres siempre estaban llevando un consejo para que nosotros no sufriéramos, no lamentáramos en la vida realmente los tropiezos. Pero ¿sabe qué? El ser humano le gusta vivirlo en carne propia. ¿Y sabe qué es la respuesta que dan los hijos a los padres? Usted ya vivió, déjeme vivir. Yo quiero vivir mi propia vida. Déjese lo que se vaya a dar en la boca. Oiga, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo en tu corazón, porque eso es tu vida, eso te va a mantener vivo, eso te va a dar sabiduría para no hacer las cosas. Yo recuerdo que la abuela decía un consejo que yo lo agarré muy en serio. Hijo, para pelear se necesitan 2 locos, me dijo. Bendito sea el Señor. Yo por eso no peleo con nadie. Lo veo un loco, me aparto. Amén. Para pelear se necesitan 2 locos. ¿Usted ha visto un loco peleando él solo? Dándose trompadas él solo. No,
necesito otro loco. Y usted, si usted se aparta de ese loco, va a evitar ese problema. Entonces yo creo que es interesante y sabio que retengamos la palabra del Señor y el consejo que Dios nos da en nuestra vida. Y miren, y cuando uno empieza a hacer como un análisis y como que empieza a recapitular toda la escritura, todo lo que uno ha oído y todo lo que uno ha aprendido, hermano, si la palabra de Dios es nuestro mapa. Y todo lo malo que nos pasa, ya la palabra de Dios ya nos lo dijo. Amén. Ya el consejo ya llegó. El problema es que no lo escuchamos, no lo retuvimos, no lo guardamos en el corazón y luego después decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Y muchos abusivos le quieren culpar a Dios, hermanos, cuando los errores son propios nuestros. Amén. Pero 4 versículos hemos tratado de analizar donde Dios está diciéndole, donde Salomón está diciéndole a la iglesia, miren, si retienen el consejo, si andan en el camino de la sabiduría, si van por el camino estrecho, si no se van por ese camino ancho, si guardan la palabra, si guardan el consejo en su corazón, eso va a ser parte de su vida. ¿Por qué? Vamos a ir al desarrollo. Mire lo que dice el dicho popular. Ay, mi muchachito, ¿verdad? Dime con quién andas. Sí, el problema es las amistades, ¿verdad? Y de repente el muchacho dice, no, es que mire mamá, yo no voy a dejar de hablar, mire mamá, este muchacho, no, mire lo que dice el dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda en la miel, decía la abuela, algo se le pega. El que anda con lobos. Mire, hermanos, los consejos son sabios y le están diciendo al muchacho, mira, apártate de ese piojoso, ese mala compañía. Le dicen, mira, apártate, mira, no te está llevando a ningún camino. Pero uno, hermano, está encaprichado en hacer lo que a uno le gusta y de repente uno se da cuenta que la persona con la que anda es mala. Amén. Y entonces se da cuenta uno que tenía razón el consejo, el dicho popular. ¿Por qué? Porque hay caminos, vamos a ver la siguiente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esto ya no es el dicho popular, esta es la palabra del Señor. Amén. Y muchas veces, hermanos, cuando venimos a sentir, ya estamos bien metidos en un problema bien serio. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo, porque no nos apartamos del mal camino. Miren, muchas veces debemos de lograr entender, y fíjense que ahora venía escuchando algo yo que me llamó la atención, y eso se me sumó a lo que yo iba a predicar esta noche. Como le digo, Dios siempre es tajante. Dios siempre es tajante en su palabra y es blanco o es negro. O es bueno o es malo. Así es Dios, hermano. Y ahora venía yo en el carro para casa de trabajo y venía escuchando algo que decía una hermana que estaba aconsejando a muchas chicas. ¿Es correcto, decía, que la niña tenga un novio que no es cristiano? O que el niño tenga un novio que no es, una novia que no es cristiana, perdón. Es que mire, yo lo voy a convertir al evangelio, dicen las hipotas. Es que mire, yo con mi testimonio, sí, ¿verdad? Con mi gran testimonio, yo a esta cipota que me gusta, que no es cristiana, no va a la iglesia, yo la voy a llevar al Señor. ¿Cree usted que eso es correcto? No juntéis en yugo desigual. Amén. Eso dice la palabra del Señor. No os juntéis en yugo desigual. Amén. Y es interesante, a mí me gustaba lo que esta muchacha decía, porque decía ella, porque si entendés que alguien no es cristiano, no ama al Señor, no va a la iglesia,
totalmente va a ir a la iglesia solo por complacerte los primeros días. Y eso es verdad. Muchas veces hemos visto en nuestras iglesias evangélicas que de repente la cipota, aquella que cantaba, que adoraba al Señor, que servía en un ministerio, viene y le dice al pastor: pastor, mire, le traigo a mi novio, este no es cristiano, pero lo voy a hacer, oiga. Y el pastor saluda al hermano y al muchacho y bienvenido a la iglesia. Y veíamos al cipote un mes, 2 meses, a los 3 meses ni el cipote ni la cipota ya se la llevó. ¿Sí o no? Eso se está dando en todas las iglesias. Amén. El coyote solo llegó a traer la pobre oveja. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Nos olvidamos del consejo de la palabra del Señor. Pues es que mentira, jovencito. Es mentira, jovencita, que tú vas a traer a alguien al evangelio por carne. Es mentira. Eso es una mentira tremenda, y que muchas veces Satanás va a querer influir y diciéndote: no, mira, a través de tu testimonio, a través de que tú lo invites, a través de esto, tú vas a poder ganar un alma. No, eso es mentira. Porque muchas veces, y la mayoría de veces, casi el 80, el 90%, los que se terminan yendo son los que son cristianos. ¿Ven? Sigamos adelante. Verso 14. Oiga lo que dice Salomón: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Oiga, no entren. Jovencito, ten cuidado, le decía Pablo a Timoteo, de ti mismo. ¿Saben? De las cosas de las que más debemos de tener cuidado es de nosotros mismos cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando somos mayores. Porque mire, el ser humano es capaz de hacer unas cosas, hermano, tremendas. Y cuando Dios no está en el corazón, peor. Y cuando Dios no gobierna el corazón de aquel, y cuando el cristiano, hermano, es mediocre y está ahí tambaleando en sus creencias, hermanos, Satanás se aprovecha de eso, y la mente desocupada se vuelve un basurero. Amén. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Mire, ese camino, hermano, ese caminito que usted ve agradable, ese caminito de los amigos, es que mire, me van a marginar, dicen los chicos en el colegio. Me van a marginar, me van a hacer bullying, van a decir que yo estoy, qué sé yo, que soy un antisocial. Mire, es mejor que hablen de ti de esa manera, es mejor que digan cosas de ti, pero es importante que entiendas que si te metes en ese camino, te vas a meter en la boca del león, y cuando estés ahí metido ya no vas a poder salir, porque ¿sabe qué? Porque ellos luchan y tratan, hermanos, de ganar esa alma para Satanás. Y Satanás los usa de una manera tan especial. Miren lo que dice el verso 15: déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Déjala pasar, porque muchas veces, hermanos, debemos entender que para muchos, cuando nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido lo que realmente es la maldad, lo que cuando a la edad tierna, hermanos, cuando un jovencito comienza a crecer y empieza a entender y comienza a desarrollarse como ser humano, y se da cuenta que cada uno de los errores que comete, hermanos, lo va haciendo madurar, pero de repente, cuando él viene a despertar, hermano, está metido en unos problemas tan serios, hermanos, que muchos muchachos, hermanos, hoy en la actualidad han llegado a madurar, pero a las cárceles. Y algunos no tuvieron ni el tiempo de madurar porque están en los cementerios. Amén. Verso 16. Mire la labor de esta gente. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Miren, hermanos, dice que cuando yo leía esto, pensaba yo, ¿por qué nosotros como iglesia no somos la diferencia de ellos? ¿Por qué nosotros para evangelizar, para llevar a alguien a Cristo, no somos tan insistentes? Cuando nosotros estamos luchando por alguien,
por alcanzar a personas para Jesucristo, hermanos, muchas veces nos volvemos aburridos o no tenemos esa paciencia o no tenemos, hermanos, ese denuedo, ese capricho o esa labor, esa virtud de poder, hermanos, perseguir a alguien, pero para lo positivo, para enseñarle del Señor. Y mire, yo recuerdo algo, hermanos, interesante. Y fíjense de que uno, hermanos, de tanto ir a donde alguien, hay un momento que lo cansa. Y yo ya lo he dicho, y muchas veces por estar cansado de esa persona, la gente viene a la iglesia. Porque de repente, hermano, yo recuerdo que empecé a invitar a alguien, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, mira, el otro miércoles, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y un momento, yo creo que lo aburrí, lo cansé, le caí mal y dijo, de plano que ya me hartó, vea. Voy a ir, hombre. ¿Vas a ir? Voy a ir. ¿Ven? Pero mire, deberíamos de ser así. Perseguir a esa persona, perseguirlas y buscar la forma de traerlas para que alcancen algo positivo. Porque mire lo que dice el verso 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque mire, a esta edad, hermano, de los chicos, que es la edad más peligrosa, hermano, es la edad de donde nosotros los ancianos debemos de orar por ellos para que Dios los cuide. Porque de hecho, les digo, hermanos, el evangelio para los jóvenes es tremendo, hermanos, y son perseguidos por gente mala, hermanos, que no está a gusto hasta que los ve, hermanos, caer, hasta que los ve, hermanos, destruir. Porque mire, los comienzan a seguir de una manera, hermanos, miren, y usan artimañas de Satanás, hermanos, que a los chicos comienzan a seguir los muchachas bonitas, chicas, hermanos, que los empiezan a invitar a fiestas, a lugares, hermanos, donde el jovencito dice, no voy, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Pero son puras artimañas de Satanás. Y oiga, el verso 16 me llamó tanto la atención, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Y muchas veces nosotros, hermanos, para traer gente a la iglesia, para perseguir a muchos de ellos, no somos tan insistentes, no estamos allí en la batalla sabiendo de que lo que nosotros estamos haciendo es positivo y que lo que nosotros hacemos es para salvación, es para preservar la vida, y ellos lo que hacen es destruir a muchos. Los problemas sociales que se están dando en las escuelas, en los colegios, usted como padre los ignora. Amén. Donde van sus hijos a estudiar, ahí donde usted manda a sus niñas, sí, ahí están fumando marihuana, están consumiendo drogas. Sí, la escuelita, sí, ahí donde usted los manda, allí. Hay niños que comienzan desde los 8, 7, 9 años a consumir drogas. ¿Sí? Lo sabemos por testimonios, hermano. Amén. Y los padres son los últimos en ignorar. Yo me recuerdo la primera vez que mi abuelita le halló marihuana a mi hermano, a uno de mis hermanos mayores, que por cierto es el único que está muerto, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Y no es que me alegre por eso, ¿verdad? Era mi hermano. Pero yo me recuerdo la primera vez que ella le encontró marihuana debajo de la cama a los 13 años. Lo quería tanto que le dijo él, no, le dijo, como yo juego fútbol, le dijo, esto es para hacerme unos, como que era, ¿cómo se llama? Sí. Me voy a hacer unos lienzos, le dijo. Me va a ayudar para que me desinflame el pie, le dijo. La abuela le creyó. Amén. Ya, cuidado. No seamos sabios en el Señor. Seamos sabios en el Señor.
Amén. Porque las cosas que están sucediendo dentro de estas situaciones son cosas que dan miedo, hermano. El verso 17 dice el verso 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Amén. Mucha gente admira, oiga lo que le voy a decir, jovencito, esta noche, jovencita, hermano adulto. Mucha gente quizás ha llegado a desear lo que estos malos tienen. Amén. Muchos chicos dicen, ¿por qué yo no fui narco? Ven las series de Pablo Escobar, un montón de series que salen en la televisión del Chapo Guzmán, y muchos jóvenes o muchos adultos han llegado a decir, ay, yo hubiera sido siquiera el que le anduviera el fusil, ¿verdad? Ya estuviera muerto, hermano. Muchas veces como cristianos suspiramos por eso malo. Mire, bendito sea Dios por lo que tenemos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia que esté contenta con solo tener sustento y abrigo. Amén. Y ustedes y yo esta noche debemos de tratar de decirle al Señor que nos guarde, que nos ayude a no desear lo que esta gente tiene. Porque el verso 17 dice, porque comen pan de maldad. Amén. Y beben vino de robos. Y muchas veces usted va a ver, hermano, unos grandes carrazos, va a ver usted mete al internet y empieza a ver una cantidad de lujos, de cosas, hermanos, y muchas veces deseamos esas cosas que son pecado. Amén, que son fruto de pecado. Pero Dios, hermanos, está desechando ese tipo de cosas. Y está desechando que la iglesia, hermano, esté deseando ese tipo de cosas para su vida. Deseemos que Dios pueda darnos conforme a su misericordia, que Dios pueda darnos de su amor y que Dios, hermanos, supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Eso debemos de desear. Eso debemos de pedirle al Señor. En eso debemos de estar bien claros, hermanos, porque este tipo de gente, hermanos, va a tener su recompensa. Y acuérdense que todos los caminos que parecen rectos, su fin y su final, hermanos, es tremendo, es de muerte, es de aquello, hermanos, que no solamente termina en la muerte natural, sino que también hay muerte espiritual. Esta gente está muerta en sus delitos y pecados, hermanos, y muchas veces no tienen la oportunidad de conocer al Señor, y si la han tenido, hermanos, la han desechado y la han despreciado por vivir una vida tan cómoda, por vivir una vida, hermanos, en un camino tan ancho, en un camino, hermanos, que muchas veces la iglesia lo ha deseado. La iglesia ha dicho, hey, ¿por qué el impío tiene más que nosotros? ¿Por qué estos pueden tener lo que nosotros no tenemos? Pero nosotros tenemos a Jesús en el corazón, hermanos, tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos al Todopoderoso de parte nuestra, y eso es más importante que todo el oro y la plata, hermanos. Amén. Quiera Dios que cada uno de nosotros piense en este consejo. Salomón decía en el verso 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Hermanos, Dios nos ha permitido ver el camino. Depende de nosotros si queremos agarrar el que no es, si queremos irnos por la vereda de los malos. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, que Dios cada día nos dé sabiduría en el corazón. Póngase de pie. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados.
Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.